La entrevista tiene como características que es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener una información o una opinión de algún tema o de la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que aunque el entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la entrevista, atendiendo la finalidad con la que haya sido escrita. Distinguiremos entre dos tipos de entrevistas. La informativa, con ella se pretende conocer la opinión sobre un determinado tema. Las psicológicas, con ellas se pretende conocer la personalidad o el ambiente que se rodea al entrevistado. Partes de la entrevista. Presentación. Toda entrevista debe tener una presentación del personaje, en la cual se den a conocer datos de su personalidad y el motivo por el que se entrevista. Preguntas. El cuerpo de la entrevista lo forma el grueso de preguntas y respuestas. Es a través de ellas que obtenemos toda la información. Y por último, conclusión. La conclusión puede ser un párrafo o frase de salida que indique al lector que la entrevista ha concluido. También puede darse por acabada una entrevista de muchas otras maneras, por ejemplo, con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o con un resumen de lo más destacado. Tipos de preguntas. En una entrevista debemos distinguir los diferentes tipos de preguntas. Veamos algunas. Preguntas cerradas. Son preguntas de las cuales el entrevistador espera una respuesta muy concreta. Por ejemplo, ¿fuma? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? Preguntas abiertas. Son preguntas que suelen dar lugar a respuestas amplias, ya que el entrevistado puede expresarse libremente sobre el tema planteado. ¿Qué opina del actual gobierno? ¿Qué planes tiene para el futuro? Preguntas hipotéticas. Son aquellas que, como su nombre indica, plantean al entrevistado situaciones hipotéticas. ¿Qué haría usted? Preguntas de sondeo. Son preguntas que permiten al entrevistador obtener más información, profundizar en el tema. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué sucedió después? Y por último, tenemos las preguntas comentario. Muchas veces el entrevistador no formula ninguna pregunta, sino que hace un comentario o bien inicia una frase que deja inacabada. Todo ello hace que el entrevistado responda como si realmente lo hubieran interrogado. Por ejemplo, y en 1990 se publica su primera antología de relatos, y en el futuro